El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Noche de Lluvia Podcast. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme al otro lado de la pantalla semana a semana para hablar de misterio, para hablar de espiritualidad. Gracias de corazón por ser parte de los Hijos de la Lluvia y si todavía no te has suscrito, es el momento para hacerlo. Dale a suscribirte a Noche de Lluvia Podcast tanto en YouTube como en Spotify porque este gesto que es completamente gratuito te abre la puerta a contenido exclusivo solo para los miembros del canal. Es, como digo, gratuito y el hecho de que te suscribas te va a avisar y a permitir estar presente en material complementario a este capítulo como en vivos para hablar, comentar, responder preguntas y bueno, espero que próximamente incluso episodios exclusivos que solamente podrán ver los que se hayan suscrito al canal. Un gesto gratuito con el que premiamos la fidelidad de los Hijos de la Lluvia. Gracias de corazón y sin más, comenzamos un nuevo episodio. Hoy día se ha puesto de moda el asunto del llamado aviso. Una profecía que se ha hecho viral en las redes sociales, de la que muchos expertos y no tan expertos en temas religiosos y proféticos están comentando y que sin embargo pocos conocen en realidad su origen. Hoy en Noche de Lluvia analizamos de dónde viene la profecía del aviso o el gran aviso, en qué consiste y cómo prepararse para un evento apocalíptico en el que se profetiza el fin de la sociedad tal y como la conocemos y el nacimiento de una nueva humanidad. Comenzamos. La profecía del aviso se ha hecho más conocida en tiempos recientes por un libro, El Gran Aviso de Christine Watkins. Vamos a ver en primer lugar quién es Christine Watkins, la autora de esta obra. En su libro ella se autodefine como inspiradora, conferencista y escritora católica y en siguientes reediciones del libro ella añade el dato de teóloga. El Gran Aviso no es el único libro que ha escrito. Otro de los más conocidos se llama El Manto de María, una consagración mariana para obtener ayuda celestial. Entonces, desde el minuto 1, ella se define como escritora católica y para darle al lector una sensación de que de verdad está aportando al 100% una información aprobada por la Iglesia, ella suele incluir tanto en la portada como en la descripción de sus libros e incluso al inicio de estas obras, opiniones, referencias, palabras de religiosos al interior de la Iglesia. Esto está muy bien, voy a compartir algunas de las opiniones más interesantes que vienen al comienzo del libro del aviso, pero quiero dejar claro desde ya, desde el minuto 1, que este libro, El Gran Aviso de Christine Watkins, mezcla tanto profecías de místicos católicos de hace siglos como mensajes marianos de apariciones marianas no aprobadas oficialmente por la Iglesia y videntes marianos actuales de nuestro tiempo que tampoco han sido aprobados ni recomendados por la Iglesia. Esto no es nada malo, de hecho sabéis que yo he dedicado programas a apariciones marianas que todavía no están aprobadas por la Iglesia y que para mí son 100% verdaderas. Sin embargo, quiero destacar este punto porque presentarse como conferencista y teóloga católica y tener comentarios al principio del libro de religiosos que aprueban su obra no debe confundirnos en que se trata de un libro aprobado por la Iglesia como institución, porque esto no es verdad. Muchos de los mensajes que incluye Christine en su obra no están aprobados por la Iglesia. Me parece una puntualización importante porque hay personas que se erigen como portavoces de la Iglesia para que su información llegue a más gente
o para vender sus productos, ya sean libros, ya sean rosarios, agua bendita, no sé, lo que sea. Y no está bien. Es como si yo dijera que el podcast Noche de Lluvia está aprobado por la Iglesia porque me dicen que se ve en seminarios, porque hay sacerdotes que me han felicitado. No, esto no es así. La Iglesia es una institución humana formada por muchas personas y hay personas que les gusta una cosa, a otros les gustará otra. Hay personas dentro de la Iglesia que les gusta el tema de la profecía y el libro de Christine, pero eso no significa que la Iglesia como institución haya apoyado este libro. Eso no es cierto. Aclarado este punto, como digo al principio del libro El Gran Aviso, no es la información del Gran Aviso como tal la que aparece, sino opiniones de personas vinculadas con la Iglesia que dan su opinión sobre la profecía del Gran Aviso y sobre el libro de Christine Watkins. Por ejemplo, John Struzzo, de la Congregación de la Santa Cruz, dice en el libro: son muchos los que creen que experimentaremos el aviso o iluminación de conciencia en nuestra época. O Marc Mallet, un evangelizador católico, quien dice al comienzo de esta obra: se acerca el momento del hijo pródigo para nuestro mundo. Es un momento de despertar, de iluminación, de aviso, en el que todos los que estén vivos verán su alma a la luz de la verdad divina y cómo estamos hundidos hasta el fondo en la inmundicia del pecado. Incluye también el libro el comentario de Daniel O'Connor, un profesor de filosofía de la Universidad Estatal de Nueva York y también escritor relacionado con profecías y mística católica, quien señala por su parte: ahora es más urgente que todos nos preparemos para que seamos quienes recojamos la gran cosecha de almas que este gran evento hará posible. Por su parte, el padre Bernardín Mugabo, párroco de la Iglesia de San Juan Evangelista en Sacramento, California, dice: desearía que todos leyeran esto. Hay muchos católicos que se han alejado, que viven como si Dios no existiera. Nuestra época es 1000 veces peor que la de Sodoma y Gomorra. Incluso dice esta persona: Él está a punto de dar a la humanidad el aviso más fuerte, es decir, la iluminación de conciencia. Este aviso podrá ser doloroso, pero salvará a mucha gente del poder de Satanás, que está trabajando más duro que nunca. Estas son, como digo, algunas de las opiniones sobre el libro que vienen al comienzo de la obra. Y tras estos comentarios está, desde mi punto de vista, la parte más interesante del libro, porque es en la que por fin explica Christine Watkins qué es la profecía del aviso. En primer lugar, voy a exponer lo que dice Christine que es el aviso, y cuando termine esa parte os daré pues lo que yo he encontrado en mi investigación sobre este tema. Dice Christine Watkins en la introducción del libro: otro cambio trascendental puede estar a la espera en un futuro cercano y la inmensa mayoría de la gente no sabe nada al respecto. Este acontecimiento ha recibido muchos títulos por parte de santos y gente devota, incluyendo la Madre de Dios. Lo han llamado el aviso, el gran aviso, la iluminación de conciencia, el segundo Pentecostés, el nuevo Pentecostés, el juicio menor, el juicio previo a la misericordia y el gran día de la luz. Pero, ¿qué es este acontecimiento? Es un momento decisivo en el tiempo, en el que toda la luz del sol se extinguirá y una densa oscuridad cubrirá el mundo entero. Entonces una luz brillante como 2 estrellas que chocan aparecerá en el cielo, dejando tras de ella un signo de Jesucristo, triunfante en la cruz, visible para todos en su gloria. Desde los agujeros de las heridas de su cuerpo emanarán rayos brillantes que iluminarán la tierra y al mismo tiempo atravesarán todas las almas, iluminando a cada uno en su conciencia. Todos verán sus pecados pasados y las consecuencias de esos pecados, tanto si creen en Dios como si no.
El aviso será el mayor acto de misericordia para la humanidad desde que Jesús vino a la tierra. Será al mismo tiempo global e íntimamente personal. Será una corrección de conciencia para un mundo descarriado. Bien, esto es, en síntesis, el gran aviso, la profecía del gran aviso expuesta por Christine Watkins en su libro. En un momento vamos a ver las fuentes, las experiencias místicas y marianas en las que ella se basa para hablar del gran aviso, pero antes quiero explicar que en esta obra la autora señala también la importancia de la profecía en nuestro tiempo y en la historia en general. Habla de la Biblia como un gran libro lleno de más de 2.500 profecías, de las cuales, en sus palabras, 2.000 ya se habrían cumplido. Y habla también de que la profecía sigue vigente en nuestro tiempo porque asegura, es un carisma continuo del Espíritu Santo guiando a la Iglesia y al mundo. La profecía, dice, revela la voluntad del Señor y a veces sus planes. En palabras del cardenal Ratzinger, es decir, de Benedicto XVI, en cada época la Iglesia ha recibido el carisma de profecía que debe ser escudriñado pero no despreciado. Y otro detalle importante del libro, a la par que contradictorio, en todo momento se habla del gran aviso como un evento de magnitud mundial, global, pero sin embargo esta gran profecía no se da a conocer por parte de la divinidad de forma masiva, sino a través de revelaciones a personas, en muchos casos aisladas y con poca posibilidad de convertirse en un altavoz poderoso para llegar a toda la sociedad. Por mucho que Christine Watkins señala en su libro que la profecía del gran aviso será uno de los grandes hitos de la historia humana, no le queda otra que reconocer que la profecía ha sido transmitida a través de lo que la Iglesia denomina revelaciones privadas. ¿Y qué es una revelación privada? Pues dentro de la teología católica es una información divina del cielo presentada a una o varias personas que no estaría destinada a la humanidad en general, sino a la persona o personas a las que se revela este contenido. La postura oficial de la Iglesia con respecto a las revelaciones privadas es escepticismo, prudencia. El año pasado fue cuando la Iglesia actualizó, más bien reguló su posición con respecto a este tipo de fenómenos. Como digo, en el pasado la postura de la Iglesia ante este tipo de eventos ha sido de prudencia. Han tolerado ciertos misterios de este tipo, como es el caso de la Virgen de Fátima, pero sin elaborar nunca un documento que indicara que la Iglesia consideraba oficial y cierta una determinada aparición de la Virgen. Ahora sí quieren elaborar unas normas que regulen estos acontecimientos y por eso el año pasado publicaron un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, un documento que actualiza ese procedimiento a seguir cuando en una diócesis se producen hechos sobrenaturales. Cabe aclarar que esta institución, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, es una entidad vaticana que tiene como misión asesorar al Papa y a los obispos en cuanto a cuál es la mejor forma de anunciar el Evangelio. En este caso, pues se les ha encargado que diseñen la posición de la Iglesia ante el auge de los enigmas religiosos. Ya había normas que databan de 1978 y aunque este documento es una novedad, la información que contiene es básicamente la misma que ya manejaba la Iglesia de forma extraoficial. Lo que señala el documento es que la Iglesia no va a declarar sobre si los hechos sobrenaturales o las apariciones marianas son reales o no. No van a pronunciarse, como mucho, ante casos muy fuertes que no vayan en contra de la Iglesia y que se adhieran a la doctrina católica, autorizarán el llamado nulla osta, que es una autorización que indica que no hay nada en el caso que vaya contra el mensaje católico y que si de esta autorización depende la investigación sobre la santidad de alguna persona, que se entienda como un permiso de inicio de actuaciones.
En ese documento se recomienda que en cada diócesis haya una comisión de teólogos y peritos especializados que pueda dilucidar sobre si un hecho sobrenatural es un caso real o es una estafa, para que el obispo pueda emitir un veredicto y que éste sea elevado a Roma en caso positivo. Entonces, lo que quieren es no decir nada en caso positivo, sino solo en caso de que se descubra un fraude. Publicando este documento, el Vaticano pues expone su postura de no decidir si son ciertas o no estas manifestaciones, pero sí decir si hay un tema económico o una estafa tras un hecho sobrenatural. Entonces, bueno, es una postura desde luego contradictoria, porque los principales centros marianos del mundo, como Fátima o Medjugorje o Lourdes, están llenos de fieles que son, bueno, pues punta de lanza ahora mismo de la evangelización y del culto católico, y sin embargo nunca va a haber un documento que diga de forma fehaciente que se dio un hecho sobrenatural en ese lugar. Se respetará, se ensalzará el culto, pero la Iglesia no se pillará las manos hablando en un lenguaje coloquial de este tema. Es una postura ambigua, no afirma ni desmiente los casos positivos, pero tolera el culto, bueno, pues porque es un aspecto importante para la evangelización y también, como no, para la parte económica. Bueno, como decía, esto lo considera la Iglesia, los eventos sobrenaturales, los mensajes que reciben los videntes marianos, una revelación privada, porque la revelación pública, según la Iglesia, según su catecismo, fue completada en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y la revelación privada es para la Iglesia un mensaje celestial personal que ayuda a esa persona que lo haya recibido a vivir según esa revelación. Entonces, la Iglesia no niega que el Espíritu Santo actúe a través de estas personas que estén recibiendo información profética de la Virgen María, del propio Jesús o de otros santos, pero no van a afirmar en ningún caso que esas personas efectivamente están en comunicación con ellos. Y esto a pesar de que tantas prácticas católicas hayan surgido a partir de revelaciones privadas, como es el caso del rosario o la devoción a la medalla milagrosa, por poner solo dos ejemplos. Una vez aclarado que la profecía del Gran Aviso es una revelación privada, no pública y reconocida por la Iglesia, continuando con lo que nos explica Christine Watkins sobre el aviso, lo siguiente que nos dice la autora es que aunque no ocurriese nada, aunque la profecía no se cumpliera, de todos modos ella señala que quien conoce esta profecía del Gran Aviso se beneficia sobre cómo saber prepararse para la muerte, para el fin de nuestra vida. En sus palabras, al terminar el libro, puede que creas que Dios ha planeado un gran día de luz en el que su amor misericordioso iluminará los sótanos de nuestra conciencia embotada. Incluso si no te convence, te habrás beneficiado enormemente al tener una mejor comprensión de lo que experimentarás cuando te encuentres con Dios, ya que el aviso no difiere mucho de lo que nos espera al final de esta vida. Como seres humanos, nos preparamos para la cosecha, nos preparamos para los exámenes, preparamos nuestra ropa, preparamos nuestra cena, preparamos nuestra voluntad, pero ¿quién de nosotros hace el trabajo más importante de todos, la preparación para la muerte? Nadie escapa al juicio particular al final de nuestro viaje, cuando se determina nuestro destino eterno, el cielo, el purgatorio que conduce al cielo o el infierno. Nuestra alma nunca muere, simplemente despierta a la verdad. Ante el tribunal de Dios, todo lo que estaba oculto será revelado y todo lo que fue engañosamente percibido o injustamente racionalizado será dolorosamente manifiesto. Cada uno de nosotros enfrentaremos este momento y sabremos cuál será nuestro destino. La cuestión
sobre si el aviso sucederá o no en tu generación, o si no sucederá nunca, no es lo más importante. La pregunta más importante que puedes hacerte es: ¿estoy listo para encontrarme con Dios ahora mismo? Porque hay algo absolutamente cierto: vive como si el aviso fuera real y desde ahora tendrás poco de qué arrepentirte en la vida. Son palabras de Christine Watkins a esa pregunta de ¿ocurrirá o no el aviso en nuestra generación? Y analicemos un poco más a fondo esta profecía, porque es bastante contradictoria. Por un lado, Christine Watkins nos habla de algo bello, luminoso, de una intervención directa de Dios que será una gran maravilla y que llenará de asombro al mundo, y por otro lado, en el mismo párrafo, nos habla de que será terrible, que será un juicio pequeño, que pondrá a prueba a cada persona de cada religión. Y como diciéndolo sin decir, nos habla de espadas y de fuego, pero no físico, sino espiritual. Dice: lenguas de fuego milagrosas y espirituales purificarán los corazones y las almas de todos, que se verán a sí mismos en la luz de Dios y serán traspasados por la afilada espada de la verdad divina. Como consecuencia, muchos se arrepentirán y se salvarán. Según la autora, el orden cronológico del aviso es el siguiente. Primero llegará la oscuridad. Hasta las estrellas y la luna dejarán de brillar. Nos dice que reinará el silencio, pero que la tierra puede temblar y gemir. Después todo el mundo está sumido en esa total oscuridad y es entonces cuando el firmamento de repente se iluminará por algo parecido a la colisión de dos objetos estelares, produciendo un ruido atronador e iluminando toda la tierra. El tercer paso es que se desatará el pánico en los seres humanos, porque habrá una luz muy fuerte, más fuerte que la luz del día, también en la noche. Y cuando estemos viviendo en esa realidad total y aterradoramente luminosa, sucederá el cuarto paso del aviso. Jesús se aparecerá en el cielo en una cruz que no es de sufrimiento, sino de gloria, según Christine Watkins, y esta aparición de Jesús en el cielo será visible desde cualquier punto de la tierra. En el quinto paso de esta profecía, de las manos, los pies y el costado de Jesús, de los lugares en los que recibió los signos de la pasión, brotarán rayos de luz, en palabras de la autora, rayos fulgurantes de amor y misericordia que serán repartidos por todo el planeta. La sexta etapa de esta profecía es realmente impactante. Dice Christine Watkins que cuando esos rayos o llama de amor, como así lo denomina ella, toquen la superficie del planeta, en esos momentos, en sus palabras, todo se detendrá repentinamente. El avión que vuele entre las nubes quedará suspendido en el aire. El futbolista que corra por el campo se detendrá. Todos y todo en la tierra se congelará, como si el tiempo se hubiera detenido. Y aquí comenzaría la séptima etapa profética del aviso, la llamada iluminación de conciencia. Christine Watkins lo define así: en los 5 o 15 minutos siguientes, todo el mundo, tanto musulmanes como ateos, discapacitados mentales o cuerdos, jóvenes o viejos, verán los pecados de sus vidas, verán el bien que no han hecho y el mal que han cometido. Todos se verán absolutamente solos en el mundo. Da igual dónde estén en ese momento, experimentando su propia vivencia personal, ajenos a lo que les rodea. Mientras eso sucede, explica la autora, la señal de la cruz en el cielo estará presente durante 7 días y 7 noches, momentos terribles de gran sufrimiento para todos los que descubran sus pecados y se abran por fin a otra conciencia. Pero a pesar de este momento aterrador, todo termina en el último paso con una gran conversión. Ese día, nos cuentan en el libro El Gran Aviso, muchas almas empezarán un proceso de conversión perfecta, un día en el que cada persona verá su propia vida a la luz de Dios.
Esta es la profecía del gran aviso que ha popularizado con su libro la autora Christine Watkins. Ante las preguntas que suelen hacerse a esta autora sobre el motivo por el que Dios envía el aviso a la humanidad, esta responde: Dios está enviando el aviso para remediar la conciencia oscurecida y sombría del mundo. Según sus profetas, gran parte de la humanidad se ha vuelto ciega al pecado y el corazón del Padre de todos se está desgarrando. Asegura la autora que Dios se enfada con razón, no con venganza, odio, rencor o desesperación, sino afirma ella que se enfada por amor. Es una información muy contradictoria porque nos dice que este aviso, este castigo, nos lo envía Dios por amor, pero un párrafo más adelante comparte un mensaje mariano en el que dicen que todo esto es obra de Satanás y que esta generación nuestra merece ser aniquilada, pero solo en atención a los justos triunfará la misericordia. Yo veo muy contradictorio hablar en una misma página de un Dios de amor y de un Dios que dice que nuestra generación va a ser aniquilada, pero es mi opinión personal. Continuando con nuestro relato, lo siguiente que hace Christine Watkins es distinguir entre cómo vivirán el aviso los que estén cometiendo pecados y cómo lo vivirán los que creen en Dios. Según comenta la autora, los que estén cometiendo pecados vivirán algo aterrador que dolerá, que quemará, que se sentirá de forma corporal y que algunos no resistirán vivir sus propias maldades. Y los que no vivan en pecado, los que amen a Dios, según las fuentes documentales de Christine Watkins, amarán todavía más a Dios y serán mucho mejores que antes. Añade además la autora que cada experiencia será diferente, que será algo muy personal, aunque vaya a ser un fenómeno común a toda la humanidad, pero que esa iluminación de conciencia será vivida de manera distinta por cada persona. Habla mucho Christine Watkins de la iluminación de conciencia en todo su libro y en la profecía que ella ha expuesto, pero no aparece explicado de forma amplia qué es esto, ¿no?, de la iluminación de la conciencia. Conciencia, por definición, es el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. También se refiere a la moral, a los valores que vamos construyendo en nuestra vida. Y es sumamente importante porque la conciencia, el ser conscientes de lo que somos, el tener estos valores, estos sentimientos, es lo que nos hace humanos, es lo que nos distingue de las máquinas, no la inteligencia, porque en eso ya nos superan. En la conciencia, los valores es en lo que encontramos la distinción de las máquinas, la distinción entre los seres humanos y las máquinas. Tomar decisiones muchas veces en contra de lo inteligente por amor, por los valores, por la luz. Entonces, la iluminación de la conciencia es un evento religioso, espiritual, en el que una persona tiene una visión, una experiencia divina donde esa persona, el testigo, ve su vida tal como es vista por Dios, por los ojos de la divinidad, enfrentando el bien y el mal que han hecho. Se refiere a un aumento de la claridad mental y la comprensión de uno mismo y de la realidad. Para Christine Watkins, la autora de este libro, que ha popularizado el Gran Aviso, durante esta profecía todas las conciencias humanas se iluminarán a la vez, se prenderán. Pero si revisamos su libro, ella dedica un número pequeño de páginas a hablar de este evento profético y el grueso del libro, en realidad, se compone por experiencias personales de personas que lo han pasado mal en su vida, pero que de repente han tenido una iluminación de conciencia. Entonces, aunque al principio el libro parece un ensayo teológico, místico, profético sobre el Gran Aviso, se convierte en un libro de autoayuda con historias personales de seres humanos con vivencias muy duras que han cambiado su vida porque se han acercado a Dios, que han vivido una conversión o lo que Christine Watkins denomina una iluminación de conciencia, una experiencia definitiva que cambia por completo la vida de la persona que vive ese evento sobrenatural.
No me voy a detener en estas historias personales, pero sí diré que esta parte de la iluminación de conciencia que Christine Watkins relaciona solo con lo religioso católico es algo que se produce en todo evento de misterio, ya sea paranormal, ufológico o religioso. Los investigadores de estas temáticas hemos detectado que el denominador común de todas las experiencias vividas por una persona en cuanto a encuentros cercanos, ya sea con ovnis, con extraterrestres, con la Virgen, con los santos o incluso con un guía celeste, con un fantasma incluso, el denominador común de todas estas experiencias es que la persona cambia a nivel espiritual después de ese evento. Se produce una claridad mental, una apertura mental, una epifanía que le lleva a abrir rincones de la mente que estaban dormidos, que les lleva a cambiar su vida hacia lo espiritual. Entonces, la iluminación de conciencia no es un patrimonio único de la mística católica, es universal y propia de cualquier persona que haya vivido una experiencia de misterio. El resultado de esta experiencia es una apertura de conciencia. Entonces, no me voy a detener en estas experiencias personales, que las podéis encontrar en el libro El Gran Aviso de Christine Watkins. Ahí las podéis leer. Yo solamente voy a hablar de la parte de la profecía. Continuando con nuestro relato, cuando a la autora le preguntan si esta profecía del Gran Aviso va a llegar pronto, dice que solo Dios sabe cuándo, pero que en sus palabras, durante los últimos 5 siglos, Dios parece estar anunciando un aviso próximo, cada vez con más frecuencia y urgencia, a través de profetas suyos elegidos de su Iglesia católica. Ahora de nuevo el Señor parece estar preparando a su pueblo para recibirlo y desea salvar al mundo entero. Pero como dijo San Pedro, no olvidéis una cosa, queridos míos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sin embargo, es interesante notar que el lenguaje de las profecías sobre el aviso, dice Watkins, ha cambiado en las últimas décadas. A partir de mediados del siglo XX, dice la autora, el Señor comenzó a anunciar la cercanía en el tiempo de este evento. Y la autora asegura en el libro que en el siglo XXI el cielo parece estar anunciando que el aviso ocurrirá en esta generación. Y la pregunta del millón, que muchos interesados en esta profecía se hacen: ¿cómo prepararse para el aviso? Asegura Christine Watkins lo siguiente: el consejo del cielo sobre cómo debe prepararse la humanidad para el aviso es un reflejo de las peticiones de la Santísima Virgen en sus apariciones en los 2 últimos siglos. Ella ha estado clamando al mundo, pidiéndonos que nos arrepintamos, que volvamos a Dios, enmendemos nuestras vidas, hagamos penitencia para reparar nuestros propios pecados y los del mundo. Nos ha llamado, nos ha suplicado que oremos y nos tomemos las prácticas de la fe católica con extrema seriedad. Entonces, en resumidas cuentas, la preparación sería, según la autora, rezar el rosario, confesarse, hacer penitencia, participar en la Eucaristía y realizar adoración eucarística. Y finalmente, ¿cómo será el mundo después del Gran Aviso? Según las fuentes documentales en las que se basa Christine Watkins para dar forma a la profecía del Gran Aviso, que son diferentes apariciones marianas, diferentes visiones, ahora os comentaré cuáles, el Gran Aviso no es el fin del mundo, ni siquiera el fin de la humanidad. Asegura que la sociedad seguirá más o menos igual, que muchos se habrán convertido gracias a la experiencia, pero que otros, atención, caerán en un falso racionalismo, que negarán el aviso, que lo atribuirán a las nuevas tecnologías, pero que aún así naciones enteras serán convertidas. Christine Watkins concluye su análisis del Gran Aviso diciendo: lo que les espera a los fieles de Dios en esta vida o en la próxima
está muy por encima de lo que la más sublime imaginación humana pudiera soñar. A medida que nos acercamos al final de una era, el aviso resulta ser un lapso extremadamente pequeño en el tiempo, pero también un acontecimiento descomunal en la historia de la humanidad. Tanto si lo negamos como si lo aceptamos, nos ofrecerá a todos la oportunidad de afrontar la realidad de Dios y el estado de nuestra alma. El mundo nunca será el mismo después del aviso, y los pocos que lo saben con antelación y se preparan son afortunados. Entonces, dice Christine Watkins que después del aviso el mundo seguirá, muchos convertidos y con la mirada atenta hacia Dios, y otros muchos con un racionalismo mayor al aviso, porque pensarán que todo se trata de una mentira, de un engaño, que lo que se ha vivido, esa gran señal en el cielo, que habrá sido creada con nueva tecnología, con inteligencia artificial, y no hará caso de esta señal. En síntesis, eso es lo que expone Christine Watkins en su libro. Y tras haber compartido todo lo que hay que mencionar sobre el gran aviso, veamos ahora lo que considero un punto bastante importante. ¿De dónde ha sacado Christine Watkins la información para formar la profecía del gran aviso? Porque seamos claros, todo lo mencionado hasta ahora es la mezcla, el resultado de la unión en una sola profecía de mensajes de diferentes místicos y videntes marianos desde la antigüedad hasta nuestros días. Según Christine Watkins, su primera fuente documental sobre el gran aviso es un sacerdote jesuita inglés del siglo XVI, Edmundo Campion. Combatió activamente este sacerdote en la Iglesia de Inglaterra contra la Iglesia anglicana, y por este motivo fue encerrado y torturado en la Torre de Londres. Murió mártir y es santo de la Iglesia católica. Watkins, la autora del Gran Aviso, se hace eco de las siguientes palabras de Campion: «Yo he anunciado un gran día, no en el que vaya a actuar algún poderoso temporal, sino en el que el terrible juez revelará las conciencias de todos los hombres y probará a cada hombre de cualquier religión. Este es el día del cambio». La siguiente fuente que cita, en orden temporal, es a la beata Ana María Taigui, de la que os hablé mucho en el episodio de Noche de Lluvia sobre la profecía de los 3 días de oscuridad. Entonces, si queréis saber más sobre la vida de Ana María Taigui y sobre el fascinante sol místico o esfera de luz que se le aparecía y que le entregaba información, os invito a ver ese episodio de Noche de Lluvia de los 3 días de oscuridad. Taigui es la primera persona de la que se tiene referencia histórica que haya mencionado la profecía de los 3 días de oscuridad, y es la primera también donde aparece el término iluminación de conciencia. Dice Ana María Taigui: «Una gran purificación vendrá sobre el mundo, precedida por una iluminación de la conciencia, en la que todos se verán a sí mismos como Dios los ve». Y en la misma época en la que vivió en Italia Ana María Taigui, a medio camino entre el siglo XVIII y el XIX, vivió también otra de las fuentes documentales que Christine Watkins explora para armar la gran profecía del aviso: el Papa Pío IX, hoy día beato de la Iglesia Católica. Es un personaje muy llamativo de la Iglesia que merecería todo un episodio del podcast por todo lo que vivió. Es el papado prácticamente más largo de la historia y que enfrentó problemas de los más graves, porque él es el papa que pierde los estados pontificios, la soberanía papal en tierras italianas, y todo esto termina en su papado. Personaje llamativo cuyo cuerpo incorrupto he visitado en la Basílica de San Lorenzo Extramuros de Roma, y que espero, como digo, hablaros más de él próximamente. Pero mientras tanto, veamos qué palabras de Pío IX extrae Christine Watkins sobre el gran aviso.
Dice, sobrevendrá un gran prodigio que llenará el mundo de estupor. Este prodigio será precedido por el triunfo de la revolución. La Iglesia sufrirá en extremo, sus servidores y su caudillo serán denigrados, flagelados y martirizados. La siguiente mística, la que cita Christine Watkins, es Santa Faustina Kowalska, de la que, por supuesto, haremos próximamente un episodio, mística y visionaria que vivió en Polonia a comienzos del siglo XX y que profetizó lo siguiente: antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Luego cita la autora como fuente documental unas apariciones marianas que hubo en Heth, en Alemania, en los años 30 y 40 del pasado siglo. Las abordaremos en profundidad más adelante, pero una de las principales videntes de estas apariciones, Grete Gansefort, que además fue estigmatizada, afirma que Jesús le anunció: estoy muy cerca. La tierra temblará y sufrirá. Será terrible, un juicio pequeño. La parte de que los rayos de luz que salgan del cuerpo de Jesús iluminarán la tierra y que serán una llama de amor, la extrae Christine Watkins de Elisabeth Kindelman, una vidente mariana húngara que vivió a finales del siglo XX y que fundó el movimiento Llama del Amor. Dice esta vidente mariana: mi llama de amor está ardiendo, es tan grande que no puedo retenerla por más tiempo dentro de mí. Con fuerza explosiva salta hacia ustedes, mi amor se derrama y hará explotar el odio satánico que contamina el mundo, a fin de que el mayor número de almas se libren de la condenación. Nada parecido a esto ha existido antes. Este es el mayor milagro mío que ahora hago con ustedes. Estos serían los principales mensajes místicos de los cuales Christine Watkins ha extraído la profecía del Gran Aviso, junto con otros como Stefano Gobbi, un sacerdote y místico italiano que habló sobre un juicio pequeño en el que cada uno verá su vida, junto con la vidente mariana Sor Ana Ali de la Santísima Eucaristía, que en los 80 escribió un mensaje que había recibido diciendo: mi mano izquierda señala un aviso y mi mano derecha un milagro. Y también cita la autora del libro que estamos analizando a una vidente sumamente controvertida, nada vinculada a la Iglesia, Luz Amparo Cuevas, vidente de las apariciones del Escorial en Madrid, España, y cita a otros videntes marianos actuales como Zulema Gómez, Yani Garza, Luz de María de Bonilla, Fray Agustín del Divino Corazón, Marco Ferrari, Gisela Cardia, la sierva de Dios María Esperanza y el sacerdote Michel Rodríguez. Todos ellos, todos estos videntes actuales, hablan sobre un gran cambio que aseguran que han recibido por revelación y que está próximo a ocurrir. Y desde luego, la referencia más fuerte, la más importante, la que para mí y para cualquier persona que investigue es el origen directo de esta profecía del Gran Aviso, popularizada por Christine Watkins, y su libro. El gran antecedente es la aparición de Garabandal, las apariciones marianas de Garabandal que tuvieron lugar en los años 60 en el norte de España, en San Sebastián de Garabandal, una pequeña aldea de Cantabria. Unas apariciones multitudinarias, cientos de apariciones marianas vividas por 4 niñas de Garabandal entre 1961 y 1965, Conchita, Mariloli, Maricruz y Jacinta. Jacinta, a la que he tenido la oportunidad de conocer
y poder preguntar sobre temas muy interesantes relacionados con lo que vivieron durante las apariciones, primero de un ángel y después de la Virgen, a veces sola, a veces con el niño Jesús, pero multitud de apariciones a lo largo de 4 años, donde cientos de testigos, decenas de médicos pudieron contemplar a las niñas en trance, hablando con la Virgen, recibiendo información para el futuro. No voy a referir la historia fascinante de las apariciones de Garabandal al completo, porque ya tenemos aquí, en Noche de Lluvia, un episodio completo dedicado al tema, que os invito a que podáis buscar aquí en el canal. Pero sí voy a volver a centrarme en la parte de la profecía de Garabandal, porque aquí en Garabandal, a través de estas 4 niñas que no tenían conocimiento previo de temas religiosos, es donde se habla por primera vez, por parte de la Virgen, a través de estas niñas, del aviso. Ellas son las que hablan del tema del aviso, y es la aparición de Garabandal la primera en hacer referencia y popularizar el tema del aviso. Es la primera donde aparece la palabra aviso. Veamos en qué consiste este mensaje, qué es lo que ha hecho que realmente las apariciones marianas de Garabandal se conviertan en famosas a nivel mundial. Según el diario de Conchita, una de las 4 niñas videntes de Garabandal, la Virgen les entregó un mensaje que les prohibió revelar hasta el 18 de octubre de 1961. El mensaje, según Conchita, decía así: hay que hacer mucho sacrificio y mucha penitencia, y tenemos que visitar mucho al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos, y si no lo hacemos, vendrá un gran castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, vendrá un castigo. Aquí se habla de uno de los 3 elementos clave del mensaje de Garabandal, el castigo. Veamos ahora el segundo mensaje, que se produjo casi al final de las apariciones, el 18 de junio de 1965. El mensaje esta vez no lo entrega la Virgen, sino el arcángel Miguel, quien dice lo siguiente: como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre de 1961, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestro esfuerzo. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. En el primer mensaje se habla del castigo. Y a lo largo de los meses siguientes, Conchita fue dando más información. Y fue donde habló de esos 3 elementos de la profecía de Garabandal: el aviso, el milagro y el castigo. En cuanto al aviso, que es lo que nos interesa, las palabras exactas de Conchita fueron: no puedo decir en qué va a consistir, porque ella no me ha ordenado decirlo. ¿Cuándo será? No me lo ha dicho, así que no lo sé. Sí sé que será visible para todo el mundo, será obra directa de Dios y tendrá lugar antes del milagro. Yo no sé si morirán personas, únicamente pueden morir al verlo de impresión. Después aseguró la vidente Conchita que la Virgen le dijo que haría un gran milagro, un milagro que vendría directamente de Dios sin intervención humana. Pero antes de ese milagro estaría el aviso sobrenatural para prepararnos. En palabras de las videntes de Garabandal, será una experiencia terrible, pero para el bien de nuestras almas. Veremos en el interior de nosotros mismos, en nuestra conciencia, el bien y el mal que hayamos hecho. El aviso no tiene como finalidad el temor, sino que nos acerquemos más a Dios y tengamos más fe. Continuando con la profecía,
Sobre el milagro, Conchita dijo: lo del milagro me lo ha dicho la Virgen a mí sola. Ella me ha prohibido decir en qué consistirá. Tampoco puedo decir la fecha hasta 8 días antes. Lo que sí puedo decir es que coincidirá con un acontecimiento de la Iglesia y con la festividad de un santo mártir de la Eucaristía. Será a las 8:30 de la tarde de un jueves. Será visible para todos los que estén en el pueblo y en las montañas de los alrededores. Los enfermos que asistan sanarán y los incrédulos creerán. Será el milagro mayor que Jesús ha hecho para el mundo. No quedará la menor duda de que es de Dios y para bien de la humanidad. Quedará una señal del milagro para siempre en Los Pinos. Podrá ser filmado y televisado. Explican las videntes de Garabandal que si la humanidad no cambia tras el aviso y el milagro, entonces es cuando viene el tercer paso de la profecía de Garabandal, el castigo. El castigo, según las videntes de esta aparición de Garabandal, es para nuestro bien, para nuestra conversión. En palabras de las niñas, el castigo si no cambiamos será horrible. Se asegura que las niñas vieron el castigo, pero que no tienen permiso para describirlo, pero aún así dieron a conocer algunos detalles. En sus palabras, era similar a ríos transformados en sangre, fuego que baja del cielo y cosas peores, gran calor, sed abrasadora y el agua que se evaporará. Todos los hombres presos de la desesperación, buscando matarse unos a otros, pero al faltar las fuerzas caerán, unos en las llamas y otros lanzándose al mar, pero el agua parecerá hervir y activar las llamas. A mí, esta parte del mensaje de Garabandal me llama muchísimo la atención, porque unas niñas humildes, sin ningún conocimiento científico ni religioso, están describiendo escenas que tienen que ver con el cambio climático, con la subida de las aguas, con la desaparición del agua potable, con el gran calor que achicharra a las personas, con la gran sed que hace que acabemos unos con otros. De verdad que es una situación dantesca que me remite al cambio climático que ellas de ninguna manera podían conocer cuando anunciaron este mensaje. En el diario de Conchita podemos leer lo siguiente: el castigo está condicionado a que la humanidad haga caso o no de los mensajes de la Virgen y al milagro. En caso de que suceda, yo sé en qué va a consistir porque yo he visto el castigo. Sí puedo asegurar que si viene es peor que si estuviéramos envueltos en fuego, peor que si tuviéramos lumbre por arriba y lumbre por abajo. No sé el tiempo que pasará para que Dios lo envíe después de hecho el milagro. En las últimas décadas, con todo el material que se ha ido reuniendo sobre lo que las niñas de Garabandal han dicho de la profecía, podríamos destacar los siguientes puntos. Conchita conoce su fecha exacta y al parecer se lo comunicó al Papa Pablo VI. Conchita lo anunciará al mundo 8 días antes de su fecha. Transcurrirá menos de un año entre el aviso y el milagro. Durará entre 10 minutos y un cuarto de hora. Tendrá lugar un jueves a las 8:30 de la tarde, entre los días 6 y 16 de marzo, abril o mayo. Ese día no será fiesta de la Virgen, habrá una fiesta de un santo mártir relacionado con la Eucaristía. Coincidirá con un acontecimiento raro y diferente dentro de la Iglesia, pero algo feliz y venturoso. Será el mayor milagro que Jesús haya hecho en el mundo y será visible en Garabandal y prácticamente en todo el planeta porque podrá ser fotografiado y transmitido en vivo. No será necesario que las videntes estén presentes durante el milagro. Los enfermos que vivan este milagro, pues presentes en Garabandal, se sanarán, los incrédulos creerán, el Papa verá el milagro desde donde quiera que esté y bueno, en síntesis eso es
lo poco o lo mucho que sabemos sobre la profecía de Garabandal de el aviso, el milagro y el castigo. Los creyentes en las profecías de Garabandal aseguran que algunos de los mensajes ya se han cumplido. Se asegura, por ejemplo, que en el 63 Conchita predijo el fallecimiento del Papa Juan XXIII, que las campanas de la iglesia de Garabandal empezaron a doblar las campanas por un fallecido, y Conchita le dijo a su madre que era por el fallecimiento del Papa antes de que pues esa noticia se divulgara de forma pública. También le dijo que a partir de ese momento solo quedaban 3 papas y que después de eso llegaría el fin de los tiempos. Esto mismo lo escribe Conchita en su diario y por lo tanto, si atendemos a ese mensaje, todo habría terminado con Benedicto XVI, pero a la fecha ha habido más papas. Y bueno, aquí se abren 2 vertientes, los que creen que el papado se rompió o se transformó con la renuncia de Benedicto XVI y que eso fue profetizado por Garabandal, y los que aseguran pues que todavía estamos inmersos en la profecía. También aseguran que si uno de los puntos marcados por la profecía de Garabandal, que dice que el milagro sucedería durante un sínodo, pues que pues tendremos que estar atentos a cuando haya sínodos en la Iglesia, porque podría producirse el milagro profetizado por Garabandal. También se asegura que en las profecías de Garabandal se habló de que Rusia invadiría algunos territorios, y los defensores de Garabandal explican que se ha cumplido con la guerra de Ucrania. Y tampoco podemos dejar de comentar el hecho de que se asegura que en la profecía de Garabandal, a lo largo de las miles de apariciones en estos 4 años que duró el fenómeno mariano en esta parte de España, se habló de que las iglesias quedarían vacías, que los fieles no podrían recibir la sagrada forma, y los creyentes en esta aparición sostienen que eso se cumplió en 2020, durante la pandemia. Este detalle es importante porque Conchita, la principal vidente de Garabandal, que huye de los medios de comunicación desde hace décadas, sí se pronunció durante la pandemia. Dijo el 19 de marzo de 2020, Dios nos está separando de los valores de este mundo. En el silencio de la iglesia o en nuestra casa, ahora podemos hacer un examen de conciencia para que podamos limpiar lo que nos impide escuchar la voz de Dios con claridad. Con sinceridad podemos pedirle a Dios que nos diga qué quiere de nosotros hoy y continuar haciéndolo todos los días. Y pasar el mayor tiempo posible con Dios en la iglesia o en algún lugar de su hogar o donde encuentre el silencio. Él es todo lo que necesitamos. Entonces, queridos amigos, en síntesis, esta de Garabandal es la profecía del aviso, la primera donde se cita el aviso. Lo que ha hecho Christine Watkins en su libro sobre el gran aviso es mezclar esta profecía de Garabandal con las otras profecías que hemos estado citando a lo largo del programa. Mezcla la profecía de los 3 días de oscuridad de Ana María Taigui con el aviso de Garabandal y las profecías ya citadas, agarrando datos de unos y de otros para hablar de la profecía del gran aviso, pensando que son piezas diferentes de un mismo rompecabezas. Esto estaría muy bien, unir las profecías, buscar nexos de unión, si no fuera porque tenemos que valorar que es un trabajo muy subjetivo decidir entre qué profecías se mezcla y cuáles no. Christine Watkins elige profecías antiguas, profecías modernas, algunas aprobadas por la Iglesia, otras no, e incluso a varios videntes marianos actuales. Y en ese punto se selecciona solo lo que bajo un criterio subjetivo se decide para unirlo todo en una gran profecía y excluir las partes que no encajan en esa gran profecía. Yo considero que los temas de misterio, los asuntos sobrenaturales, difícilmente se pueden meter en un tubo de ensayo, difícilmente pueden mezclarse bajo la lógica humana. También considero que esta gran profecía del aviso
que pretende ser una gran profecía que muestre todos los aspectos del futuro, es excluyente, porque solo tiene en cuenta las profecías que considera Christine Watkins, las más vinculadas a la órbita católica, y excluye a profetas tan importantes y certeros como Benjamín Solari Parravicini, al que también le hemos dedicado un episodio de Noche de Lluvia. La profecía no es un fenómeno exclusivo de la religión o de lo católico. Es un fenómeno global, independiente de las creencias y las culturas. Es un fenómeno genuino que toma diferentes vertientes dependiendo de los conocimientos y de la sociedad en la que viva cada vidente o contactado. A grandes rasgos, todas las profecías genuinas, verdaderas, muestran una misma preocupación por el futuro humano y una posibilidad de redención, aunque solo sea espiritual, si regresamos a valores como el amor a uno mismo, a los demás, a la naturaleza y a la espiritualidad. No solo son importantes las profecías católicas. Para Christine Watkins solo existen estas profecías, pero hay cientos de contactados y videntes en todo el mundo, de toda clase, cultura, religión y condición, que están recibiendo mensajes, que están teniendo sueños proféticos, que están vislumbrando un futuro complejo. Unos dolores de parto terrestre que finalmente terminan en lo que algunos, como la beata Ana María Taigui y a través de ella Christine Watkins, llaman iluminación de la conciencia, y otros llaman pasar a una nueva dimensión. Lo que unos, dependiendo de su cultura, afirman que es volver a la oración, y otros a la necesidad de meditar. Entonces son muchas personas, muchos videntes, no solo los que cita Christine Watkins, son muchas personas teniendo revelaciones privadas bajo el parámetro de sus propias creencias, ya sean religiosas, espirituales, extraterrestres o paranormales, visualizando que nuestra sociedad no puede sostenerse durante mucho más tiempo, que va a llegar un cambio fuerte, difícil, doloroso, en el que algunas personas simplemente se pierdan en la oscuridad y otras, sin embargo, encuentren el camino de la luz. Entonces, la iluminación de la conciencia es un evento religioso, espiritual, en el que una persona tiene una visión, una experiencia divina, donde la persona va a ver esa vida tal y como es vista por Dios, por los ojos de la divinidad, enfrentando ese bien y mal que ha hecho. Se refiere a ese aumento de la claridad mental, a esa apertura de conciencia, de la comprensión de uno mismo y de la realidad. Una epifanía, un momento de lucidez donde unos se unirán a la divinidad y otros sucumbirán. No importan tus creencias, lo que importa es tu corazón, y que lo prepares para la sociedad enferma que nos ha tocado vivir. El aviso y la iluminación de conciencia no es de una religión o de un grupo privilegiado de profetas, es de toda la humanidad, y tú ahora ya lo sabes. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta nueva emisión de Noche de Lluvia. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.